Señores, la cultura y las recomendaciones que podemos hacer en estos casos son válidas no solamente para el día de hoy, sino también para cada vez que se nos presente una oportunidad como esta. Yo no digo oportunidad, una situación como esta. Exacto. Que regularmente la vivimos. Mire, fue en noviembre tuvimos un evento, cayó agua. Nosotros enviamos un vehículo a la casa que representa el carro y nos dijeron que ese vehículo se tomaba un mes para poder repararlo, porque las piezas se habían agotado y porque de esa marca 50 se habían Ahogado. no ahogado, se Ahí habían, sufrió daños por ras de agua, habían como dicen los habían aseguradores. recibido lesiones, lesiones humanas. Se habían humedecido sus circuitos, vamos a decir una cosa no. así. Por diferentes razones se habían averiado Sí. 50 vehículos de una sola marca y solamente se afectó en Santo Domingo un barrio que tiene ese tipo, que usa ese tipo de vehículos. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy bien a quién nosotros le estamos dirigiendo los mensajes. El gobierno, su obligación, para lo que está el gobierno, es para proteger a la población. Sí, pero esta es una palabra muy amplia. El supermercado publica cómo todos sus anaqueles están vacíos. ¿Limpiaron? Sí, pero ¿qué público es que va a los supermercados? Ese público, que indudablemente es minoría, a pesar de que ya cada día las clases medias bajas están yendo a los supermercados, aún así, ese es un establecimiento para minorías con poder adquisitivo, con poder de vaciar un supermercado en un día, porque está la tarjeta de crédito. Y tenemos que pensar en los colmados, en las pulperías y en los chinchorros. La cantidad de negocios pequeños que tenemos aquí en República Dominicana. Y pensar en los pueblos, y pensar en los campos, y pensar en la pulpería de campo. Es muy sencillo saberlo. Vaya a cualquier pueblo al que usted quiera, después de las 8 de la noche, y trate de comprar un alimento en un pueblo pequeño, y posiblemente lo más que puede conseguir es pan con salami. O una fritura. Pero hay también en este caso algo que mucha gente no entiende y que cuando nos ven por allá, dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Sencillamente que nosotros tenemos algunas cosas para prever cosas que no tienen en los países desarrollados. En un país desarrollado, busque cuántas cisternas hay en las casas de grandes ciudades. Los tinacos. ¿Cuántos tinacos hay en los techos? ¿Cuántas plantas eléctricas tienen las personas? ¿Cuántos inversores tienen las personas? ¿Cuántas veces se va la luz? Aquí la luz que se vaya es algo normal. Ni se dice ya.
Pero hay también cosas que usted no puede con ellas. Ayer pasaron un reportaje en Los Patos, en que, señores, unos jóvenes y una joven con una cerveza de las grandes, metido en un balneario, y cuando el reportero le preguntó, ¿usted sabía que hoy no se trabaja? Sí, por eso estamos aquí. ¿Y usted cuándo va a salir de ahí para irse para su casa? Cuando venga el ciclón. Pero así de sencillo. Y posiblemente se nos olvida, oigan, el 20% de la población dominicana que vive en las grandes ciudades no va a su casa, solamente va a dormir. Las personas se levantan, se visten y se van y vuelven en la noche. Esas personas, que es más de un 20% de la población, hace todo en la calle. Trabaja las 3 comidas, el entretenimiento, todo lo hace. Lo varía. La única cosa que pesa mucho son los hijos. Esas personas, pero todo el mundo no está casado y todo el mundo no tiene hijos. Y generalmente el que no tiene hijos no tiene ningún hijo, y el que tiene hijos tiene 1, 2 o 3. Entonces, eso ya pertenecen a otro nivel de vida. Entonces, eso ahora pesa mucho. Por eso usted no puede decir, no hagan un sancocho ahora. Un momentico, ¿y qué hacemos ahora? Vámonos para Barahona. Dentro de ya posiblemente, al aumentar la velocidad, ya comienza la cola a producir agua en todo el sur hacia el norte de la isla. Señor, está lloviendo ya en Higüey. Aquí en la capital, desde ayer no ha escampado. Y mucha agua, poca agua, mucho tiempo, produce inundaciones en una ciudad en que el único lugar que tiene desagüe es la ciudad colonial. La hicieron los conquistadores. Nicolás de Obando. Son los únicos lugares que hay que el agua cae y se vierte en el mar o en el río. Pero si sale de las murallas, usted se va a encontrar con que en todas las viviendas no llega el agua todo el tiempo, ni la mayoría de las calles y de las casas no tienen desagüe pluvial. Entonces, esos son los problemas que el gobierno está previendo. Está diciendo Siri que no va a haber deslizamiento. El deslizamiento de tierra lo que te produce es mucha agua sobre una montaña que no tiene suficiente vegetación. El agua socava la tierra y cae en las carreteras que están más abajo y obstruyen el tránsito. El agua cae, todo va al río, el río se desborda y ahí viene un problema serio. Nos dan un buen dato. Cuando termine esto, nosotros vamos a tener las presas llenas, porque las presas tienen capacidad de recibir 24 horas de agua. Entonces vamos a tener las presas llenas. Pero, mientras tanto, para que el agua llegue a las presas, se lleva muchos puentes, rebosa muchos ríos, hace daño a muchos cultivos.
El agua paga los daños. Sí, el agua cuando no es en exceso, pero mucha agua, poco tiempo, es dañina. Eso pasó en noviembre. La cantidad de agua que cayó en poco tiempo, en pocos lugares, produjo todo lo que ustedes recuerdan. Entonces, todos esos factores y los que no recuerdo, es lo que ustedes están viendo. Y son las 7:46, eso no es con un reloj. Va a comenzar a entrar un fenómeno que tiene cientos de kilómetros de influencia. El reporte ese está hablando del ojo de huracanes, del ojo del huracán. Pero ese es una piedra que tú tiras en un estanque y produce una onda de expansión que puede llegar a cientos de kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que hoy ese ojo de huracán que está a 110, 120 kilómetros de las costas dominicanas, esté produciendo lluvias en Romana y lluvias en Haití. Entonces, esos son los problemas que nosotros vamos a comenzar a escuchar. ¿Qué es lo primero que pasa? Cuando entra la lluvia, fenómeno, pero si entra la brisa y la lluvia, entonces ustedes van a tener que no se podaron todas las matas del país, todos los árboles. Afortunadamente, ayer en la capital vimos que se podaron algunos árboles que podían caer sobre tendido eléctrico. Se va la luz. Si se va la luz, ustedes van a tener que un alto porcentaje de los celulares no vamos a tener posiblemente la comunicación que quisiéramos. ¿Por qué? Porque se van agotando la capacidad de recarga. Aunque vamos a tener un tiempo que nos van a poder llamar. Pero nosotros también quizás tenemos que llamar. Porque, y si ocurre que esa cola de lluvias que produce ese fenómeno afecte más este lado que el otro sur, que es Pedernales, uno no sabe. Decía un médico famoso en Santiago, el doctor Ernesto Fadul, que nosotros hemos tratado de verlo como humorista, pero es un sabio, porque dice, nadie es experto en mujeres. Y uno se ríe. Nadie es experto en juegos de azar. Y nadie es experto en ciclones y en temblores de tierra. Y es así. Nadie te puede decir yo sé de eso. Se utilizan experiencias pasadas para poder aplicarlas ahora. ¿Cuáles son las experiencias? ¿Dónde nacen los ciclones? ¿Cuál es el curso que cogen después que nacen en el Atlántico, en las costas africanas? Se dirigen a las Antillas Menores, llegan al Caribe. En el Caribe tienen dos comportamientos, generalmente caminan por el sur, desde Romana hasta Cuba. Ahí no se sabe si van para el Golfo o giran hacia el norte. A veces nos dicen por qué cuando llega un punto entre Venezuela y la costa de Santo Domingo, que puede haber la misma distancia que hay de aquí a Florida, 900, 1000, a veces deciden un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque en 3 ocasiones o 4 han girado hacia, como va a ser ahora, frente a Barahona,
algo que venía en línea recta, decidió, por razones de temperatura, del mar, de muchísimas cosas, girar hacia el norte. En este momento comienzan a sentirse los aguaceros, luego vendrán los vientos, pero con el agua es suficiente. Y hay que pensar que sí, que hay muchas viviendas que resisten los embates del viento y del agua, pero hay muchas viviendas que son viviendas sencillamente para cubrirse. No prevén ni inundaciones, ni prevén ciclones. Nosotros tenemos hasta el que hace negocio. Aquí hay personas que buscan lugares para ser damnificados. No son muchos, pero son así. Hoy, eso sí desalojan, eso no se niegan. El que se niega es el dueño del rancho. Yo no me voy, porque entonces aparecen unos fenómenos del mismo barrio que saquean las casas. Usted va, dentro de un rato, en este mismo programa, antes de las 9, nosotros estaremos recibiendo efectos de Barahona. Dentro de un ratito vamos a tener los efectos de Barahona, porque la única forma de evitar eso es que pare la lluvia, porque ya está en un lugar que no se puede evitar que entre. Ahora, eso es Barahona. Puede ser que el entorno tenga más lesiones que el mismo centro. Hasta eso puede pasar. Las medidas no se pueden tomar después. Y recordar una cosa: vidas primero y propiedades. Ayer decía un señor que lo invitó un reportero del Canal 4, que por cierto está haciendo un buen trabajo, a que salga de su vivienda. Dice: señor, no nos obligue a llamar a la policía y al ejército. Salga, que es su vida. Dice, él contestó de adentro: ¿para qué quiero yo estar vivo si pierdo lo poco que tengo? Dios mío. Es una situación difícil, muy difícil, que tenemos que tener. Eso no es un problema de los otros. Ahora, sí hay daños que pueden afectar a los otros, como por ejemplo las inundaciones. Cuando se hace una casa, usted puede prever un concreto armado, pero a lo mejor se le olvida el nivel de su casa y se le mete 1 metro de agua. Y 1 metro de agua en una casa daña todo el mobiliario de esa casa. Todo el mobiliario de esa casa. Hay regulaciones que indudablemente son útiles y nos hacen en esta. Primero, un decreto presidencial. Desde ayer al mediodía hasta mañana a las 8 de la mañana, no laborable. Muchos están felices. Yo creo que la Cervecería Nacional Dominicana y todas esas marcas que ellos han traído están felices por la cantidad de cerveza que han vendido. Pero el decreto no era para beneficiar a la cervecería. El decreto era para quedarse en su casa y tratar de
poner las cosas a salvo, pero volvemos a originar. Hay un 20% de personas que lo único que tienen en su casa es una cama. Vayan a un patio y miren qué es un patio. Es una cama y una cocinita, un fogón por allá que ya no le es negocio prenderlo. Le es mejor negocio ir a la esquina a comprar una cativía o una empanada. Un baño, un dormitorio y un closet, ya. ¿Verdad? Ujú. ¿A qué tú le llamas closet? No. A un tubo donde se cuelgue. Un tubo donde se cuelga todo. Un clavo. Un clavo. Entonces, pero no estamos hablando de los esquimales, estamos hablando de aquí. Vaya, por ejemplo, a barrios que están dentro de la ciudad. Vaya, lo que hicieron ahí en Villa Juana fue eso. Esa gente, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían antes? Hoy, vaya a La Puya, vaya a Los Praditos, lo que está delante de los negocitos, atrás lo que vive gente en patio. Miles de personas, cientos de familias. Entonces, ¿qué se va a hacer? Las residentes en zonas altas o de mediano riesgo deben de estar atentos a los avisos de los organismos. ¿Cómo se está atento? Con el celular o con radio. También a los avisos de la Oficina de Meteorología. Ahora mismo, el boletín que nos da la Oficina de Meteorología, que es el que acaba de leer, pero esto fue a las 5, a 17 kilómetros por hora. Ya a las 7, a las 8 que estamos entrando, pasaron 3 horas, de manera que en este momento tiene que estar entrando Ya. el ojo del huracán en Barahona. Tenemos el de las 8, doctor, ya. Del Centro de Huracanes de Miami. Bien. Que dice que habla de a 35 kilómetros al sur-suroeste de Barahona. Todavía está 35 para abajo. Sí, pero 35, donde es un huracán, no es, a lo mejor Es el una ojo. tormenta. Una tormenta cuyo centro está a 35 kilómetros al sur-suroeste de Barahona, mantiene los 85 kilómetros por hora en sus vientos y la velocidad de 17 kilómetros por hora en traslación. Todavía tiene 17. Todavía Qué bueno. tiene 17. Y la presión, 50. La presión, 1000 milibares. 1000 milibares. Sí, ok. Entonces, tenemos precisamente que el 50 centro de la millas. tormenta tropical Franklin fue localizado muy cerca de la costa sur de República Dominicana, cerca de la latitud 17.9, longitud 71.2. ¿A cuántos oeste. kilómetros que está? 35 kilómetros. 17 y 17. 2 horas. 34. Ok. Supuestamente, a 17 kilómetros por hora, esos 35 son 2 horas. Pero 2 horas el centro, Del centro ya... pero el centro es un núcleo que ya ahora, en este momento, Sí, nosotros quisiéramos los vientos se extienden... saber cuál es la situación de Barahona, ahora que se puede hablar. Porque los vientos se extienden a 185 kilómetros del centro. Es decir, 185 kilómetros alrededor desde el centro ya se sienten los vientos, Es según lo que dice decir, aquí. que si tú tienes de esos 17, 180, te va a dar que nosotros tenemos en este momento que estar sintiendo más agua que hace un rato. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 208 kilómetros de Barahona, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, en debe estar línea sintiendo. recta, posiblemente sean menos, 200 kilómetros por carretera. Sí, se espera cierto debilitamiento mientras Franklin se mueva sobre la Hispaniola, seguido por un fortalecimiento el jueves después que el centro llegue al Atlántico. Ese reporte habla de la cantidad de agua en algún lugar. Bueno, ¿O solamente habla de los se 85 espera kilómetros? que se produzca totales de lluvia de 5 a 10 pulgadas, con montos mayores de alrededor de 15 pulgadas, principalmente a través de las porciones centrales de la Hispaniola hacia el jueves. También, Hacia el jueves. sí, de aquí ¿Qué es hasta el jueves. pulgada para ti? No, un pie Es el charco, ¿eh? Es un charco. un charco, no, Pero ¿medido a mucho, dónde? mucho más que un charco, doctor. Eso es casi agua por la rodilla, 15 pulgadas, déjenme decirle. Sí, pero déjame decirte algo. Uno de los problemas que ayer describía alguien, creo que era Osiris, que decía que el problema más serio es la absorción de agua por parte de la saturación del suelo por parte Exacto, de... ese es el principal problema. Es decir, mucha agua en poco tiempo. El suelo no tiene la capacidad de absorberla. Porque hay lugares que cae un agua y tú inclusive se queda seco. Pero cuando tú tienes mucha agua, poco tiempo en un lugar, entonces cuando se satura comienza a subir el agua. Sí. Entonces viene lo que llaman las pulgadas. ¿Pero dónde? ¿En cemento o en tierra? Eso es lo que yo no sé. No, esas medidas Porque por, hoy dice- por lo regular se hacen calculando lo que es la cantidad de agua que cae en un sitio determinado. Por ejemplo, aquí hay huracanes donde el nivel de agua que ha llegado se ha medido, es que casi se puede, si se fuera a retener en un solo lugar el agua, en una cantidad cierta de metros cuadrados se consiguiera casi para llenar un tanque. Eso es en un espacio muy reducido. Para la gente, para saber 15 pulgadas, bueno, 12 pulgadas hay desde esta coyuntura hasta el codo. Ahí usted sabe que son 12, que eso es un pie. Boletín. Aviso intermedio número 11A. Tormenta tropical Franklin, Centro Nacional de Huracanes de Miami. Miércoles 23 de agosto a las 8 de la mañana. Franklin toca tierra dominicana a lo largo de toda la costa del sur de República Dominicana, cerca de la ciudad de Barahona. Lluvias muy fuertes ocurriendo sobre toda la isla Hispaniola. Ese es el reporte del Centro de Huracanes ahora mismo. Ubicación 7.71 a 25 de mayo, etcétera, al suroeste de Santo Domingo, República Dominicana. Vientos máximos sostenidos 50 millas por hora, 85 kilómetros. Movimiento actual 10 grados, 10 millas por hora, 17 kilómetros. Presión central mínima, 1000 milibares, 29.53 pulgadas. Ese es el informe del Centro de Huracanes. Bien, sigo con las medidas. Hacer un inventario de todos los animales o de los cultivos, de ser necesario, tomar fotos de los mismos ahora antes de que entre el evento. Asegurar el reforzamiento de techos y paredes, si no lo hicieron, y las instalaciones de una finca sean de ordeño o de crianza. Proteger animales antes de que se produzca el fenómeno, no esperar hasta última hora. Recuerde que la cantidad de personas que vive de animales, porque hay ganadería y agricultura, las dos se perjudican, vacas de ordeño y de carne, cabras y ovejos. El ganado vacuno es propenso a ahogarse
debe de ser movilizado desde los lugares bajos hacia lugares más altos, libres del peligro de inundaciones. Hay que proteger las bombas de agua que están en la orilla de los ríos, donde se succiona, donde se toma el agua. Mantener canales y alcantarillas limpios. Todas esas basuras en las cañadas va a dar problemas aquí en la capital. Al igual que abrir compuertas de todos los canales de riego, no cerrar las compuertas, para que el agua fluya. Resguardar en lugar seguro y bien protegido las maquinarias, los insumos, los abonos. Están hablando para gente del campo, para que no pierdan sus pertenencias. No cruzar ríos, ni arroyos, ni cañadas, porque hay corrientes subterráneas que son mayores que las que se ven por arriba. Mantenerse todo el tiempo en calma cuando esté pasando el fenómeno. No salir fuera, solamente estar atento a información de ONAMET y del COE. No se lleve de rumores. De serle posible, prestar el máximo de colaboración a vecinos o a personas afectadas. Ser solidario, es lo que se está hablando, sobre todo con personas de mucha edad que viven solos. No tocar alambres del tendido eléctrico. Cerrar el gas. Mantener limpio el entorno, no tener reguero por todas partes y no tener cosas de valor en el suelo. Evitar transitar innecesariamente a curiosear qué pasó allí o aquí. Vale más prevenir que lamentar. Eso nos los manda un hombre que hay que declararlo patrimonio nacional, que es Manegonte, ¿verdad? Vamos a una pausa.